Son las 8:57 de un viernes húmedo de octubre en Mazatlán y el ventilador del bar, El Faro, gira con ese chirrido viejo que nadie escucha ya. El aire pesa, cargado de cerveza fría, grasa y humo. Manuel Castejón, 67 años, seca vasos con un trapo blanco detrás del mostrador. Parece exactamente lo que es a simple vista. Un viejo cantinero que sobrevivió lo suficiente como para volverse invisible hasta que entran tres hombres del CJNG. No piden nada, no miran a nadie, caminan directo a la barra y dejan caer la amenaza como si fuera rutina. El bar ya tiene dueño, el pago es semanal y las consecuencias llegan rápido. El golpe de los vasos estrellándose contra el piso congela el lugar. Nadie respira. Nadie interviene. Manuel los observa en silencio con una calma que no encaja con la escena. No es resignación, es reconocimiento. Lo que esos hombres del sector CJNG ya jugó en ligas donde las reglas no se explican dos veces y donde desaparecer también era una forma de negociar y que al decirles, vuelvan el viernes, no está aceptando. Está activando algo que lleva años esperando volver a existir. El ventilador de techo del bar, El Faro, llevaba 17 años girando sobre las mismas mesas de madera oscura. Y en todo ese tiempo nadie había pensado en cambiarlo. Tenía una ligera oscilación hacia la derecha, un chirrido apenas perceptible, cada 2 revoluciones. Y aún así cumplía su función con una dignidad silenciosa que los clientes habituales aprendieron a querer. Parte del lugar, como el olor a carne asada que llegaba desde la cocina del fondo. Como el letrero de neón rojo sobre la entrada que parpadeaba desde las 6 de la tarde, como el propio Manuel detrás del mostrador. Enjugando vasos con un trapo blanco que siempre parecía el mismo, pero que él cambiaba cada semana. Mazatlán en octubre tiene un calor que no pide disculpas. El mar está cerca, pero el viento del Pacífico esa noche se había tomado la noche libre. Y el aire dentro del bar pesaba con el vapor de las cervezas frías y el humo de los cigarros, que todavía se fumaban en las mesas del fondo. Donde nadie hacía cumplir ninguna prohibición. Eran casi las 9 cuando el bar estaba en su punto exacto, ni lleno ni vacío, sino habitado. Los jubilados de siempre ocupaban las 4 mesas del centro con sus cuentas corrientes y sus bromas de décadas. 2 parejas jóvenes conversaban cerca de la ventana. Un hombre solo bebía despacio en la esquina con sombrero de palma y los ojos en el partido que transmitía él. Desde el equipo de sonido llegaban los acordes lentos de un conjunto norteño que cantaba sobre traiciones y tierras lejanas. Nadie prestaba demasiada atención a la letra, pero todos la conocían. Manuel Castejón Ibarra tenía 67 años y los cargaba bien. Era un hombre corpulento, de espaldas anchas que el tiempo había curvado apenas 1 centímetro hacia adelante. Como si el peso de los años se acumulara justo entre los omóplatos. Su cabello era completamente blanco, peinado hacia atrás con una raya limpia que él mismo trazaba cada mañana frente al espejo del baño. El bigote espeso, también blanco, enmarcaba una boca que sonreía con frecuencia, pero revelaba poco. Usaba un delantal de lona marrón sobre una camisa de manga corta a cuadros y sus pies descansaban en sandalias, de hule que habían visto mejores tiempos. Parecía exactamente lo que cualquier extraño asumiría al verlo. Un viejo dueño de cantina, cansado, pero contento, que había encontrado en el ritual del mostrador una forma tranquila de envejecer. Esa noche, Manuel estaba de espaldas a la entrada cuando los 3 hombres llegaron. No los vio entrar, pero los escuchó. Había una diferencia en los pasos, no el ritmo irregular de quienes buscan mesa y charla, sino la cadencia uniforme de quienes ya saben dónde van. El bar no era grande, 12 mesas y un mostrador en forma de L. Y aún así, los 3 cruzaron el salón sin rozar ninguna silla, sin saludar a nadie, sin el gesto casual de quien entra a beber. Llegaron al mostrador y el más joven de ellos. Un muchacho de no más de 30 años con el cuello cubierto de tatuajes en tinta negra y azul y una cadena dorada que le caía sobre el pecho. Puso la palma abierta sobre la barra con un golpe seco que resonó por encima de la música. Manuel terminó de limpiar el vaso que tenía en la mano, lo colocó en su lugar con una calma casi ceremonial. Luego se giró. El muchacho le sostuvo la mirada sin parpadear y habló en voz alta sin importarle quién escuchara. Dijo que a partir de ese momento el bar El Faro estaba bajo la cobertura del CJNG, que el precio semanal era de 8.000 pesos. Pagaderos los viernes antes del mediodía,
que si el primer pago no llegaba, habría consecuencias para el negocio y que si el segundo tampoco llegaba, las consecuencias serían para Uno de los acompañantes, sin mediar palabra, extendió el brazo y barrió de un golpe una charola con 6 vasos que esperaban sobre el mostrador. El estruendo del vidrio contra el cemento detuvo todas las conversaciones del bar. 3 clientes se levantaron discretamente y salieron sin pagar. El hombre del sombrero de palma bajó los ojos hacia su cerveza. Manuel no se movió, no levantó la voz, no llamó a nadie. Miró al muchacho de la cadena dorada durante unos segundos largos con una expresión que no era miedo ni desafío, sino algo más difícil de nombrar. Algo parecido a la paciencia de quien ya ha visto esta escena antes y sabe cómo termina. Luego dijo con una voz baja y perfectamente firme: «Vuelvan el viernes». Los 3 hombres intercambiaron una mirada breve. El del cuello tatuado sonrió con un costado de la boca, como si acabara de ganar algo, y giró sobre los talones. Salieron sin prisa. El bar quedó en silencio unos instantes. Luego la música siguió. El ventilador siguió girando con su chirrido de siempre y Manuel se agachó despacio. Recogió los pedazos de vidrio del suelo con las manos, los envolvió en el trapo blanco y los depositó en el cubo de basura detrás del mostrador. Nadie le preguntó nada. Él tampoco dijo nada. Pero cuando se enderezó y volvió a colocarse frente al espejo que colgaba detrás de las botellas, algo en su mirada ya no era el mismo de hacía 10 minutos. Era el regreso de algo antiguo, algo que había guardado con cuidado durante años en un lugar donde esperaba que no volviera a ser necesario. El baño del fondo del bar, el faro era pequeño y sin ventana. Una bombilla desnuda colgaba del techo y el espejo sobre el lavabo tenía una grieta diagonal en la esquina inferior izquierda que Manuel nunca había mandado arreglar. Quizás porque le recordaba algo o quizás simplemente porque hay cosas que uno deja como están, porque cambiarlas requeriría admitir que importan. Cerró la puerta, mirando su propio rostro bajo la luz amarilla. No era la primera vez que se miraba así con esa especie de interrogación silenciosa que no espera respuesta. Lo había hecho muchas veces en baños peores que ese, en noches más oscuras que esa. Se agachó y abrió el armario de debajo del lavabo. Detrás de un bote de detergente y unas toallas dobladas había una caja de puros de madera cerrada con un elástico grueso. La sacó con cuidado, la puso sobre la tapa del inodoro y la abrió. Adentro no había puros. Había un celular envuelto en un paño de franela gris, un aparato sencillo, sin marca visible, con tapa trasera de plástico negro. Lo encendió. Tardó casi 1 minuto en iniciar. Mientras esperaba, Manuel pensó en la última vez que había marcado ese número. Hacía 4 años y 3 meses para ser exacto, aunque él nunca lo habría podido decir con esa precisión. Lo que sí recordaba era la razón. Había recibido información de que un antiguo conocido planeaba usar su nombre para justificar una operación, que nada tenía que ver con él y necesitaba que alguien con autoridad pusiera fin a eso antes de que se convirtiera en un problema. La llamada duró menos de 2 minutos. El asunto se resolvió en 4 días. Nadie lo volvió a mencionar. Marcó el número desde memoria. Lo había memorizado como se memorizan los rezos, no para usarlos, sino para no olvidar que existen. El tono sonó 2 veces. La voz que respondió era de hombre, de mediana edad, con la tranquilidad artificial de quien ha aprendido a no revelar nada en el tono. No dijo nombre ni saludo, solo esperó. Manuel habló despacio. Dijo que 3 hombres habían entrado al bar esa noche con una exigencia de piso, que eran del sector CJNG. Que había dado un plazo hasta el viernes para ganar tiempo, que informaba por deber, no por pánico. Y que lo que se hiciera con esa información quedaba a criterio de quien correspondía. Hubo una pausa corta del otro lado. Luego la voz dijo: «Recibido». Y cortó. Manuel apagó el celular, lo envolvió de nuevo en la franela, lo guardó en la caja, cerró la caja. La colocó detrás del bote de detergente y cerró el armario. Se lavó las manos con el jabón de barra que siempre dejaba en el borde del lavabo. Se las secó, apagó la luz, salió. Volvió al mostrador como si hubiera ido al baño por razones ordinarias. Sirvió una cerveza a don Aurelio,
que seguía en su mesa de siempre con la expresión de quien ya no espera que el mundo lo sorprenda. Le cobró, le devolvió el cambio y siguió limpiando vasos. Mazatlán no era una ciudad que Manuel hubiera elegido por casualidad. Era su ciudad, la ciudad donde nació en 1958 en una casa de adobe en el barrio de La Noria. Tercer hijo de un pescador que murió joven y una madre que lavaba ropa ajena hasta que los dedos le sangraban. La pobreza de su infancia no era dramática ni literaria, era simplemente el estado natural de las cosas. El fondo constante de una vida que giraba alrededor de la necesidad. No hubo hambre extrema, pero tampoco hubo exceso. Hubo trabajo desde los 12 años. Escuela hasta los 15 y luego el camino que los jóvenes de ciertos barrios de Sinaloa encontraban porque era el único que parecía tener destino. Visible. No entró con un arma, nunca la tuvo. Entró por un camión. A los 22 años, Manuel conducía un camión de reparto de materiales de construcción. Entre Mazatlán y Culiacán. Era confiable, puntual, discreto y conocía cada tramo de cada carretera secundaria de la región mejor que ningún mapa. Esas virtudes, que en otro contexto lo habrían convertido en un buen trabajador de una empresa honesta. En el contexto de Sinaloa de los años 80 lo hicieron atractivo para personas con necesidades logísticas particulares. El primer encargo fue simple: transportar unas cajas de un almacén en las afueras de Culiacán a un rancho cerca de Escuinapa, siguiendo una ruta que evitaba los retenes federales. Le pagaron 3 veces lo que ganaba en una semana. No preguntó qué había en las cajas. Supo que era mejor no preguntar desde el principio y esa intuición temprana le salvaría la vida más de una vez. Durante los años siguientes, Manuel construyó una reputación que no se publicita, pero se transmite. La reputación de alguien que no falla, que no habla, que no exige más de lo acordado y que resuelve los problemas sin crear otros. Ascendió en la jerarquía logística sin buscar el ascenso, simplemente siendo más útil cada vez llegó a coordinar rutas completas, a manejar proveedores, a gestionar el abastecimiento de puntos de distribución que él nunca visitaba directamente, cuya existencia solo conocía como coordenadas en un mapa que memorizaba y destruía. Nunca conoció a Guzmán en persona. Pero en 2 ocasiones mensajes que venían de su parte llegaron a través de intermediarios con palabras específicas de reconocimiento hacia el trabajo de Manuel. En el mundo donde se movía, eso equivalía a un título. Cuando cumplió 57 años, decidió que era el momento de salir. Tenía dinero guardado en 3 lugares diferentes, ninguno de ellos un banco. Tenía el alquiler del local donde funcionaba el bar pagado por adelantado 1 año. Tenía contactos que lo respetaban, más importante, tenía la claridad de que salir a tiempo era la única forma inteligente de salir. Pidió permiso, se lo dieron y la mañana siguiente abrió el bar El Faro por primera vez solo. Limpiando las mesas con ese trapo desde entonces siempre estaba en su mano. 10 años después parecía que todo aquello había pertenecido a otra vida hasta esa noche de octubre. Carmen llegó al bar el viernes por la tarde antes de que abriera el público. Tenía llave propia desde hacía años, aunque la usaba pocas veces. Su vida transcurría en el otro extremo de la ciudad, entre cuadernos de primaria y juntas escolares, y el departamento pequeño que alquilaba a 3 cuadras de la escuela, donde enseñaba desde hacía 9 años. Era maestra de 4º grado. Sus alumnos la llamaban Maestra Mari y ella corregía con paciencia infinita las planas de multiplicaciones y las redacciones sobre lo que querían ser. De grandes. Tenía el cabello oscuro y largo, los ojos de su padre y una forma de fruncir el ceño. Cuando algo no cuadraba que Manuel reconocía desde que ella tenía 4 años. Esa tarde traía el ceño fruncido. Se sentó en uno de los bancos del mostrador mientras su padre terminaba de acomodar las botellas en el estante. No dijo nada durante un momento. Luego puso el teléfono sobre la barra con la pantalla hacia arriba, mostrando un mensaje de texto que había recibido esa mañana desde un número desconocido. Dile a tu papá que cierre el bar esta semana para que no se lastime. Manuel leyó el mensaje sin cambiar la expresión. Lo leyó 2 veces. Devolvió el teléfono a su hija. Carmen lo miró fijamente. ¿Qué está pasando? Un malentendido, dijo él. Ya se está resolviendo. Un malentendido.
No era una pregunta, era una repetición escéptica. El tono de alguien que sabe que le están dando la versión reducida. Manuel apoyó los codos en la barra y la miró de frente. Le contó lo que le pareció necesario, que unos hombres habían venido a cobrarle una cuota que él no pensaba pagar. Que había personas que estaban al tanto de la situación y que ella no debía preocuparse porque el asunto estaba siendo manejado. No mencionó a quienes había llamado. No mencionó el celular guardado en la caja de puros. No mencionó la cadena de eventos que él sabía por experiencia que ya se había puesto en marcha. Carmen lo escuchó en silencio. Cuando él terminó, ella dijo, ¿qué personas están al tanto? Personas que pueden ayudar. ¿Qué tipo de personas? Él no respondió. Carmen se levantó del banco y caminó hasta el otro extremo del mostrador, como si necesitara distancia física para pensar. Miró el salón vacío, las sillas todavía invertidas sobre las mesas. La luz de la tarde cayendo oblicua por la ventana y dibujando rectángulos dorados en el suelo de cemento. Luego se giró hacia su padre. «Papá, ¿estás en peligro?» «No», dijo él. Y lo dijo con suficiente convicción para que Carmen lo creyera a medias, que era probablemente lo que él buscaba. Ella guardó el teléfono en el bolsillo y tomó su bolsa del banco. Antes de salir se detuvo en la puerta y dijo, sin volverse del todo, si me vas a mentir, hazlo bien. Manuel esperó a que la puerta se cerrara, luego soltó el aire despacio, como quien deja ir algo que ha estado cargando. El cuarto del fondo de la casa de Manuel anexa al bar que siempre estaba cerrada con llave. Era un espacio austero y ordenado, cama de una plaza, mesa de noche. Un crucifijo en la pared y un baúl de madera oscura bajo la ventana que daba al callejón de atrás. El baúl tenía un candado que llevaba años sin usarse porque la cerradura se había oxidado y Manuel simplemente lo mantenía cerrado por inercia. Por costumbre, o quizás porque no quería que la facilidad de abrirlo le tentara revisar lo que había adentro con demasiada frecuencia. Lo que él no sabía era que Carmen 3 días después de esa conversación volvería al bar en su ausencia y pasaría casi 2 horas sentada en el suelo junto a ese baúl. Pero eso vendría después. Esa noche Manuel durmió mal, no por miedo, sino por algo más parecido al sonido de un motor que lleva mucho tiempo apagado y de repente vuelve a encenderse. Un zumbido familiar que despierta memorias mecánicas. Soñó con carreteras, con la oscuridad particular de las madrugadas en las sierras de Sinaloa. Cuando el único faro que existe es el propio y los árboles cierran el cielo por ambos lados. Soñó con el olor a diésel y tierra húmeda y con la sensación de manejar durante horas sin radio, sin conversación. Con la calma disciplinada del que sabe que su única tarea es llevar algo de un lugar a otro sin que nadie lo vea. En el sueño. Él era joven, tenía 28 o 30 años. Las manos firmes en el volante y ninguna duda todavía sobre las decisiones que había tomado para llegar ahí. Era esa versión de sí mismo que recordaba con una mezcla de vergüenza y comprensión. El hombre que eligió el único camino que le parecía real en ese momento y que lo recorrió con toda la integridad que ese camino permitía. Que no era poca, pero tampoco era suficiente para llamarlo honestamente honesto. Se despertó antes del amanecer. Se quedó quieto mirando el techo. En el techo no había nada, pero él miraba de todos modos, como si buscara algo en el blanco liso del yeso. Alguna señal que no necesitaba porque ya sabía lo que venía. Hacía muchos años que no esperaba que el mundo le diera sorpresas. Lo que le daba, en cambio, era confirmación de que las cosas que uno construye con cuidado, aunque sean imperfectas, tienen peso. Y de que ese peso, tarde o temprano, hay que sostenerlo frente a alguien. Se levantó, se preparó un café, abrió el bar a las 11 de la mañana como todos los días y esperó. A 4 kilómetros de ahí, sin que Manuel lo supiera todavía. Un hombre que vendía frutas en un carrito había instalado su puesto en la acera de enfrente del bar El Faro. Tenía mangos, jícamas y una nevera con agua fría. Era amable con los vecinos. Daba el cambio exacto y cada cierto tiempo, con discreción absoluta, observaba la entrada del bar con una atención que no era la de un vendedor, sino la de alguien que ha recibido instrucciones precisas sobre qué buscar y a quién informar. La red se estaba activando en silencio. Manuel lo intuía aunque no veía nada.
Esa intuición afinada durante décadas de trabajo en las sombras era quizás lo más valioso que le quedaba de todo, aquello que había dejado atrás. Esa y la certeza tranquila de que nadie llega a los 67 años sin deberle algo al mundo. La primera semana después de la visita transcurrió con una normalidad que tenía algo de artificial. Como la calma de un escenario que alguien ha ordenado con demasiado cuidado. Manuel abrió el bar a las 11, cerró a la 1 de la mañana, barrió el suelo, apagó las luces y se fue a dormir. Los clientes de siempre volvieron sin que nadie les dijera que podían volver. Don Aurelio llegó el martes con su periódico doblado bajo el brazo y su media de tequila de las 6. Las parejas jóvenes del viernes volvieron el viernes. El ventilador siguió girando, pero Manuel notaba cosas que sus clientes no notaban. El vendedor de frutas en la acera de enfrente era nuevo. Llevaba apenas 4 días, pero ya conocía los nombres de 2 vecinos y siempre tenía cambio exacto. Lo que en ese tipo de negocios informales era inusual. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido y un chal, a pesar del calor, había instalado un pequeño puesto de tamales en la esquina norte. Nunca tenía prisa, nunca le faltaba mercancía. Y su mirada, cuando creía que nadie la observaba, recorría la calle con una meticulosidad que no tenía nada que ver con los tamales. En la lonchería del costado, un hombre que Manuel nunca había visto. Llegaba puntualmente a las 12 y pedía siempre lo mismo: caldo de res, tortillas, agua de Jamaica. Se quedaba exactamente 40 minutos y luego salía. Había algo en su manera de sentarse de cara a la ventana que hablaba de entrenamiento más que de costumbre. Manuel no dijo nada, no les hizo señas, no confirmó ni negó su presencia. Sabía que reconocerlos, aunque fuera con un gesto involuntario, podía comprometer su función. Así funcionaba. Siempre había funcionado así. El viernes llegó nublado y con olor a lluvia que no terminaba de caer. A las 11 de la mañana, los 3 hombres del CJNG no aparecieron tampoco a las 12 ni a la 1. Manuel siguió detrás del mostrador sin mostrar impaciencia ni alivio. Sabía que la ausencia no significaba retirada, significaba recalibración. Pasó el lunes siguiente cuando ocurrió algo que no estaba en ningún plan. Carmen llegó de nuevo, esta vez sin avisar, a media tarde cuando el bar tenía apenas 3 clientes. Traía una expresión diferente a la del viernes anterior. No era la urgencia del miedo, sino la tensión contenida de alguien que ha descubierto algo y todavía no sabe cómo nombrarlo. Se sentó, pidió un agua, esperó a que el último cliente del mostrador se alejara hacia una mesa. Luego sacó del bolso una fotografía y la puso frente a Manuel. Era una foto vieja, impresa en papel grueso y amarillado por el tiempo. Mostraba a 3 hombres junto a un camión de carga en un camino de tierra rodeado de vegetación. Uno de ellos era Manuel, joven, con una camisa de manga corta y el bigote todavía oscuro. Los otros 2 eran reconocibles para quien no los conociera. En el reverso escrito a mano con tinta azul desvanecida, había una fecha: marzo de 1991. La encontré en el baúl, dijo Carmen. Su voz era tranquila, pero la calma era trabajada. El candado no estaba puesto, solo estaba cerrado. Manuel miró la fotografía un momento, luego la giró para no ver la imagen y la dejó sobre el mostrador. ¿Qué más encontraste? Carmen dudó un segundo. Una libreta con números, fechas y números, sin nombres y una carta. ¿La abriste, no? Hizo una pausa. Tiene mi nombre. El silencio entre los dos duró lo suficiente para que el ventilador completara varias vueltas. Afuera, el primer trueno lejano anunció que la lluvia finalmente había decidido llegar. Manuel se apoyó en el mostrador con los 2 brazos extendidos y miró a su hija con una honestidad que era nueva. Entre ellos. O quizás era antigua, pero nunca había tenido ocasión de mostrarse. Esa carta no es para ahora, dijo. Lo sé, por eso no la abrí. Carmen lo miró, pero quiero saber si algún día vas a contarme tú mismo lo que dice. Manuel no respondió de inmediato. Afuera empezaron a caer las primeras gotas, primero tímidas, luego con decisión. Golpeando el toldo de lona verde que cubría la entrada del bar con un sonido que llenó el silencio entre los dos. Algún día dijo finalmente, no era una promesa completa, pero Carmen la tomó como lo que era.
La única versión de una promesa que su padre era capaz de dar en ese momento y la única que ella estaba dispuesta a aceptar sin exigir más. Se quedaron un rato sin hablar, escuchando la lluvia. Era, en su forma callada y tensa, uno de los momentos más cercanos que habían tenido en años. Manuel pensó en ella de niña cuando los truenos la asustaban y venía a buscarlo al cuarto. Pensó en todo lo que ella no sabía y en todo lo que él había hecho conscientemente para que no lo supiera. Pensó en si eso había sido protección o egoísmo y llegó a la conclusión, no por primera vez, de que probablemente había sido las dos cosas al mismo tiempo. Carmen se fue cuando la lluvia amainó. Antes de salir se detuvo junto a la puerta como tenía por costumbre y dijo sin volverse del todo, «Ten cuidado, papá». Esta vez no añadió nada más. Manuel esperó a que la puerta se cerrara. Luego tomó la fotografía del mostrador, la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo del delantal. Esa noche, cuando cerró el bar, la colocó de vuelta en el baúl, en el lugar exacto donde había estado durante 34 años. Algunos recuerdos no se guardan para olvidarlos, se guardan para recordar quién se era cuando todavía no se sabía en qué se iba a convertir. El hombre que llegó a sentarse frente a Manuel en la tercera semana de octubre no había sido anunciado y, sin embargo, no era una sorpresa. Llegó un martes al mediodía cuando el bar tenía apenas 2 clientes en las mesas del fondo. Era de mediana edad, quizás 55 años. Con gafas de armazón gruesa de pasta oscura que le daban un aspecto de profesor o contador más que de cualquier otra cosa. Vestía camisa de algodón beige, pantalón de vestir gris y zapatos que habían sido lustrados esa mañana. Cargaba nada, ni bolso, ni carpeta, ni teléfono visible. Se sentó en el banco del mostrador, pidió un café con leche y esperó en silencio mientras Manuel lo preparaba. No miró el televisor, no revisó ningún teléfono. Simplemente esperó con la paciencia discreta de quien no tiene prisa porque controla el tiempo. Cuando Manuel puso el café frente a él, el hombre lo sostuvo con ambas manos. Dio un sorbo y dijo sin elevar la voz, «El lunes que viene. El señor no necesita abrir el bar, nada más». No hubo presentación, no hubo nombre. Manuel lo conocía solo por referencia, por menciones laterales en conversaciones de hacía muchos años. Lo llamaban el padrino, aunque ese apodo no describía ninguna figura romántica, sino simplemente a un hombre que llevaba décadas siendo el puente entre la inteligencia operativa y las decisiones de campo. Era el tipo de persona que existe en todas las organizaciones complejas y que nadie documenta. Porque su valor precisamente es que no aparece en ningún registro. Manuel asintió. No preguntó qué pasaría el lunes. Esa pregunta no era parte de su rol y nunca lo había sido. El padrino terminó el café, dejó un billete doblado sobre el mostrador y se levantó. Antes de salir se ajustó las gafas con un gesto mecánico y dijo, ya de espaldas, cuide a su hija. No era una amenaza, era un recordatorio. La diferencia importaba. Durante los días siguientes, Manuel observó cómo la red a su alrededor se densificaba sin hacer ruido. El vendedor de frutas fue reemplazado por un lavador de coches que instaló su cubeta y sus trapos en la esquina opuesta. La mujer de los tamales desapareció y fue sustituida por un muchacho que vendía periódicos y revistas desde un pequeño puesto de madera. El hombre del caldo de res en la lonchería siguió llegando puntualmente, pero ahora llegaba con otro hombre diferente cada día, que almorzaba con él y se iba antes. Eran movimientos pequeños, casi invisibles para quien no supiera leerlos. Pero Manuel los leía, como otros leen el periódico, con atención, buscando el patrón debajo de lo aparente. Lo que veía le decía que la operación estaba en su fase de observación y mapeo, que todavía no se había pasado a la fase de acción. Que alguien en algún lugar estaba construyendo un cuadro completo antes de mover ninguna pieza. Lo que él no sabía y que descubriría solo semanas después. Era el detalle que había cambiado la naturaleza de toda la operación. Que el compás, el líder de la célula del CJNG, responsable de las extorsiones en la zona centro de Mazatlán, estaba desviando parte de los cobros para sí mismo, sin reportar los montos reales a la estructura de mando en Jalisco. Era un error antiguo y frecuente en las organizaciones criminales, cometido generalmente por hombres que confunden la distancia geográfica de sus jefes con impunidad. El compás había construido esa confusión durante meses y ahora la inteligencia del cartel de Sinaloa la tenía documentada.
Eso convertía la situación en algo más que una disputa territorial. Era una oportunidad para entregar a un hombre a su propia organización sin necesidad de conflicto directo. Una jugada que usaba al enemigo como instrumento de su propia caída. Manuel no conocía estos detalles, pero conocía la lógica y la lógica le decía que lo que venía el lunes no sería violento, pero sería definitivo. El sábado anterior al lunes, el bar estuvo lleno hasta pasada la medianoche. Hubo un grupo de músicos que pidieron permiso para tocar en el rincón del fondo y Manuel lo permitió como siempre. Lo permitía. Sin cobrar, con la condición de que el volumen no aplastara la conversación. Tocaron corridos viejos, los que la gente de cierta edad todavía pedía con nostalgia genuina, no por moda. El salón se animó de una manera que hacía mucho no ocurría. En un momento entre canción y canción, don Aurelio levantó su vaso desde su mesa y gritó: «Por el bar más honesto de Mazatlán». Hubo risas y vasos que chocaron. Manuel levantó el trapo blanco desde el mostrador a modo de respuesta y la gente rió un poco más. Esa noche, después de cerrar, Manuel se quedó sentado solo en una de las mesas del centro con una cerveza fría que no terminó de beber. Escuchó el silencio del bar, que nunca era silencio completo, siempre había el chirrido del ventilador. El goteo del grifo de la cocina que nunca cerraba del todo, el sonido lejano de la ciudad afuera. Pensó en que había pasado más de la mitad de su vida en ese espacio de 12 mesas. Pensó en que sus mejores años, en términos de lo que el mundo llama éxito, los había pasado en carreteras oscuras y almacenes sin ventanas. Y pensó en que quizás el bar El Faro no era el premio al final del camino, sino el único lugar donde había sido de manera imperfecta, pero auténtica el mismo. El domingo abrió tarde, cerró temprano y el lunes no abrió. Se quedó en el cuarto del fondo toda la mañana. Sentado junto a la ventana que daba al callejón con el café en la mano y los ojos en el muro de enfrente. No encendió la televisión, no llamó a nadie. Solo esperó con la misma disciplina con la que había esperado en decenas de situaciones distintas a lo largo de su vida, sin ansiedad. Sin impaciencia, con la calma de quien entiende que hay procesos que tienen su propio tiempo y que interferir en ellos, aunque sea con el pensamiento, no acelera nada. A las 3 de la tarde escuchó muy lejos el sonido de varias sirenas moviéndose en dirección al centro. Tomó un sorbo de café. Ya estaba frío, no se levantó de la silla. Lo que ocurrió ese lunes en Mazatlán no tuvo un solo centro, sino 3. Fueron acciones simultáneas coordinadas con una precisión que habría parecido excesiva para quien no entendiera que la simultaneidad era precisamente el punto, no dar tiempo a que ninguna parte avisara a las otras. La primera acción comenzó antes del amanecer. Un sobre Manila fue depositado en el escritorio del coordinador regional de la Policía Federal a través de un intermediario que nadie podría rastrear. Porque era simplemente un abogado de mediana carrera que recibió el encargo como si fuera la entrega de un documento legal cualquiera y que nunca supo exactamente lo que transportaba. El sobre contenía fotografías, registros de llamadas y 2 direcciones precisas con planos detallados de los inmuebles y los turnos de guardia de los hombres que los ocupaban. La información era tan completa que el coordinador tardó menos de 2 horas en movilizar un operativo. A las 4:30 de la mañana, en 2 casas de seguridad del barrio de Palos Prietos. 11 miembros activos de la célula del CJNG fueron detenidos sin resistencia significativa. La operación fue presentada públicamente como resultado de trabajo de inteligencia policial. Nadie desmintió esa versión porque nadie con interés en contradecirla estaba en posición de hablar. La segunda acción ocurrió al mismo tiempo, pero en un escenario diferente. El compás y sus 2 hombres de mayor confianza salieron poco antes de medianoche de un restaurante de mariscos, sobre el malecón, donde habían cenado sin sospechar nada. Afuera los esperaban 4 hombres en 2 vehículos. La intercepción fue rápida y sin espectáculo. Fueron trasladados a un rancho en las afueras de la ciudad, donde el padrino los interrogó personalmente durante varias horas sobre las redes de extorsión y más específicamente sobre el manejo de los fondos. Las respuestas fueron registradas. El compás confirmó bajo presión lo que la inteligencia del cartel de Sinaloa ya sabía, que había estado reteniendo entre el 30 y el 40% de los cobros.
justificando los montos bajos con pretextos operativos que enviaba semanalmente a sus superiores en Jalisco. La tercera acción fue la más silenciosa y a la larga la más devastadora para la estructura del CJNG, en la región. Un dossier completo con grabaciones, registros y la confesión del compás fue enviado directamente a un contacto dentro de la estructura de mando del CJNG en Jalisco, sin amenazas, sin exigencias, solo información. El mensaje implícito era suficientemente claro para quien supiera leerlo. Hay desorden en tu casa. Arréglalo tú. Para el martes por la mañana, el bar El Faro seguía cerrado. Manuel abrió el miércoles. La tarde del miércoles fue tranquila. Llegaron los clientes de siempre sin hacer preguntas sobre el cierre de los días anteriores. En el barrio la gente había aprendido hace mucho tiempo que preguntar por las ausencias de ciertos lugares era un ejercicio innecesario. Las cosas se cerraban, las cosas se abrían, había razones. Las razones no siempre se nombraban. Don Aurelio llegó a las 6 con su media de tequila y el periódico de la mañana que leía con 2 días de retraso, porque decía que las noticias tenían mejor sabor cuando ya habían perdido la urgencia. Esa noche traía en la tercera página un artículo breve sobre el operativo policial del lunes. 11 detenidos, presuntos integrantes de una célula del CJNG involucrada en extorsiones a comerciantes de la zona centro. Ningún nombre de víctimas, ningún detalle sobre el origen de la información. El tono del artículo era el de todas las notas sobre operativos exitosos. Neutro, institucional, diseñado para comunicar eficiencia sin despertar preguntas. Don Aurelio leyó el artículo en voz alta para nadie en particular, lo dobló y lo dejó sobre la mesa. «Qué bueno», dijo, y le dio un trago a su tequila. Manuel no comentó nada, siguió limpiando vasos y 3 días después del operativo, un albañil que Manuel nunca había contratado apareció en el bar a las 9 de la mañana con 2 ayudantes y materiales de construcción. Dijo que venía a reparar el depósito del fondo. Manuel no recordaba ningún incendio todavía, porque el incendio del depósito ocurriría semanas después, en la 7ª semana de los eventos. Pero lo que sí había ocurrido era que el depósito tenía desde hacía meses una pared lateral con humedad severa, y una techumbre que goteaba cuando llovía fuerte. El albañil explicó que era un trabajo que alguien ya había pagado. No dijo quién, solo dijo que el pedido incluía reparar también la instalación eléctrica del fondo, que efectivamente llevaba tiempo con problemas. Manuel los dejó trabajar. No preguntó más. Ese tipo de gestos eran en su mundo de experiencia una forma de comunicación tan clara como cualquier palabra. Un recordatorio de que la relación seguía activa, de que el cuidado era real y no solo instrumental. De que las deudas de gratitud en ese mundo se pagaban de maneras que el mundo formal nunca entendería del todo. Mientras los hombres trabajaban en el fondo, Carmen llamó por teléfono, preguntó si había novedades. Manuel dijo que no. Hubo un silencio corto y luego ella preguntó, ¿ya pasó lo que tenía que pasar? Él respondió, creo que sí. Otro silencio. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Puedo venir el domingo? Claro, colgaron. Manuel sostuvo el teléfono un momento antes de guardarlo. Pensó en la pregunta de Carmen, en la manera en que la había formulado, no como alguien que quiere detalles, sino como alguien que aprendió en los días recientes que hay cosas que se comprenden mejor sin preguntar demasiado. Esa adaptación en su hija, ese nuevo registro de cautela mezclada con confianza, le produjo una sensación compleja que no era orgullo ni tristeza, sino algo que contenía elementos de los dos. La estaba acercando a un mundo del que había pasado toda su vida tratando de mantenerla lejos y lo estaba haciendo sin querer. O quizás en algún nivel que él mismo no se admitía del todo, con una parte de alivio que no era noble, pero era humano. El alivio de que alguien finalmente empezara a entender quién era él de verdad. Aunque ese alguien fuera la persona cuya imagen de él más le importaba preservar intacta, el ventilador giró. El grifo de la cocina goteó. Los hombres del fondo siguieron trabajando y Mazatlán afuera siguió siendo la misma ciudad de siempre. ¿Llena? De gente que sabía más de lo que decía y decía menos de lo que sabía. El incendio ocurrió un martes por la noche, en la 7ª semana desde la primera visita del CJNG al bar. Manuel estaba cerrando cuando olió el humo.
Salió por la puerta trasera y vio las llamas trepando por la pared de madera del depósito de bebidas naranja y rápidas alimentadas por el cartón de los embalajes y el calor seco de la noche. Llamó a los bomberos. Llamó también a su empleado Theo, que vivía a 2 cuadras, y llegó en menos de 5 minutos en ropa de dormir. Entre los dos mojaron la pared del bar con cubetas para que el fuego no se extendiera mientras llegaban los camiones. Los bomberos tardaron 17 minutos. Para cuando controlaron las llamas, el depósito había perdido 3/4 partes de su contenido. Cajas de cerveza, botellas de licor, el refrigerador auxiliar que Manuel había comprado de segunda mano hacía 8 años. El daño estructural era moderado, pero real. La pared trasera quedó ennegrecida con vigas expuestas. Olía a quemado y a espuma química. El jefe de los bomberos le preguntó si tenía enemigos. Manuel dijo que no. El jefe le miró los ojos un segundo más de lo necesario y luego escribió en su reporte causa probable: instalación eléctrica deficiente. Cuando todos se fueron, Manuel se quedó solo frente a los escombros mojados. No había rabia en su expresión. Había algo más parecido a la confirmación fría de algo que ya esperaba. El CJNG había perdido la paciencia. El operativo del lunes había desmantelado la célula operativa. Pero no había eliminado la cadena de mando regional y alguien con autoridad suficiente había ordenado el mensaje. No era una escalada, era un aviso de que seguían en el tablero. Theo se acercó y dijo con la voz baja de quien no quiere que nadie más escuche: «Jefe, ¿qué hacemos?» Manuel lo miró. Theo tenía 42 años, una familia, y llevaba 6 trabajando en el mar. Era leal, con la lealtad sencilla de quien no hace preguntas complicadas, porque confía en que el hombre para quien trabaja sabe lo que hace. Manuel le puso una mano en el hombro. «Mañana no abres, pasado sí. Yo me encargo del depósito». Theo asintió y se fue. Manuel entró al bar, se lavó la cara en el baño del fondo y se quedó un momento mirando el espejo roto. La grieta diagonal en la esquina seguía ahí. Siempre seguía ahí. A la mañana siguiente, antes de que el barrio despertara, el hombre del puesto de periódicos pasó frente al bar y depositó en el buzón de la puerta trasera, entre 2 revistas dobladas, un sobre pequeño. Dentro había una nota, escrita a mano con 4 palabras. Esta noche el padrino llegó pasadas las 10 cuando el bar estaba cerrado al público y la calle estaba en ese estado de quietud que tienen las noches. Entre semana. Entró por la puerta trasera con una llave que Manuel no le había dado, pero que tenía. Y eso por sí solo decía lo suficiente sobre la naturaleza de su presencia. Se sentó en la misma silla de siempre, frente al mostrador y pidió café. Esta vez no hizo esperar. Habló mientras Manuel preparaba la cafetera. Le dijo que el incendio había sido obra de 2 hombres que respondían a un operador regional del CJNG, llamado Héctor Sandoval, alias El Tuerto, que operaba desde Culiacán y coordinaba las células satélites en los puertos de la costa. Le dijo que El Tuerto había recibido información parcial sobre el operativo del lunes y había concluido correctamente que alguien en Mazatlán había colaborado con la policía. No sabía quién, pero sabía que el bar El Faro era el punto de origen de la cadena que había derribado a El Compás. ¿Sabe mi nombre?, preguntó Manuel colocando el café sobre el mostrador. Sospecha, dijo el padrino. No sabe cuánto tiempo tengo antes de que sepa. El padrino tomó el café con las 2 manos como la primera vez. Depende de cuánto tarden los de Jalisco en actuar. Manuel entendió la lógica sin necesidad de más explicación. El dossier enviado al CJNG en Jalisco sobre los desvíos del Compás era una bomba de tiempo interna. Cuando estallara, El Tuerto quedaría expuesto como parte de la misma estructura corrupta, porque había cubierto a El Compás durante meses. La atención de la cúpula del CJNG se redirigiría hacia adentro. El bar El Faro dejaría de ser relevante, pero el tiempo entre ese momento y el presente era una ventana de vulnerabilidad. ¿Qué necesita de mí?, preguntó Manuel. Nada, dijo el padrino, solo que siga abriendo el bar. Manuel siguió abriendo el bar. Lo hizo con una rutina deliberadamente ordinaria que era en sí misma una declaración de que no se movería. De que no cerraría, de que el bar El Faro estaba donde siempre había estado y donde seguiría estando.
Era un mensaje sin palabras dirigido a quien supiera leerlo. Los trabajadores llegaron para reparar el depósito a los 3 días del incendio. Eran los mismos del arreglo anterior, o al menos el albañil era el mismo hombre de pocas palabras que rechazaba el pago con un gesto de la mano. Trabajaron durante 4 días y dejaron la pared trasera mejor de lo que había estado antes del fuego. Carmen se enteró del incendio por un vecino que la llamó antes de que Manuel pudiera hacerlo. Llegó esa misma tarde con el ceño fruncido de siempre, pero con algo añadido que Manuel reconoció como miedo real, no como precaución o desconfianza, sino como el miedo concreto de imaginarse algo que no podía nombrar del todo. Lo abrazó en la puerta. Él la dejó. Era la primera vez en muchos años que ella lo abrazaba así, sin ceremonia, con urgencia. Después se separó, lo miró y dijo, «Esto no se va a terminar, ¿verdad?» Manuel pensó en el padrino, pensó en el dossier, en el tuerto, en los tiempos que no controlaba. Luego miró a su hija y dijo lo más cercano a la verdad que podía decir en ese momento, «Se está terminando. Solo necesita su tiempo». Carmen asintió despacio. Era una respuesta insuficiente y los dos lo sabían, pero era lo que había. Esa noche, después de que ella se fue, Manuel salió a la acera y encendió uno de los puros que guardaba para las ocasiones que no eran celebraciones. Pero tampoco eran tragedias. Se quedó parado bajo el toldo de lona verde, mirando la calle tranquila. El lavador de coches había recogido sus cosas hacía una hora. La vendedora de tamales había cerrado el puesto. El muchacho de los periódicos ya no estaba, pero Manuel sabía que las sombras no se van, solo cambian de lugar. Fumó el puro hasta la mitad, lo apagó contra la pared con un gesto parsimonioso y volvió adentro. Mañana el bar abriría a las 11. El ventilador seguiría girando y él estaría detrás del mostrador de espaldas a la puerta, limpiando vasos con el trapo blanco. Como siempre. Javier Mendoza tenía 41 años y una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda que había ganado en 2019 cuando publicó una investigación sobre desvíos municipales en Culiacán y alguien sin presentarse le rompió la ventana del coche con una piedra mientras él dormía. La piedra no llegó a tocarlo. El artículo sí llegó a publicarse. Esa proporción de resultados, decidió entonces, era aceptable. Trabajaba para un portal de periodismo independiente llamado Costa Noroeste. Financiado por una Fundación Internacional de Libertad de Prensa y por suscriptores que pagaban cada mes por leer lo que los periódicos de papel de la región preferían no publicar. Tenía 18,000 lectores, 0 anunciantes comerciales y una reputación entre sus colegas que oscilaba entre la admiración y el temor. Según quién opinara y por qué. La nota sobre el operativo del lunes había sido suya. La había escrito en 48 horas con 3 fuentes distintas que confirmaban los hechos básicos. 11 detenidos, 2 casas de seguridad. Célula del CJNG desarticulada. Pero lo que le quitaba el sueño no eran los hechos que había publicado, sino el detalle que sus fuentes mencionaban con incomodidad y no querían que apareciera en el texto. Que la información que desencadenó el operativo no había llegado por trabajo policial convencional, había llegado de afuera. De alguien del mundo que nadie en esa sala de conferencias quería nombrar. Eso era la historia real. Y Javier la olía como el mar, desde tierra firme, sin verla todavía, pero con la certeza de que estaba ahí. Llegó al bar El Faro un jueves por la noche, 3 semanas después del operativo. Se sentó en el extremo del mostrador, pidió un tequila blanco solo y observó el salón durante media hora sin llamar la atención de nadie. Era bueno para eso, para parecerse a alguien que simplemente está bebiendo. Tenía una cara ordinaria que no podía ser recordada y usaba ropa que no decía nada, camiseta gris, pantalón oscuro, tenis blancos. Observó a Manuel con la atención entrenada del que sabe distinguir entre lo que un hombre hace y lo que un hombre es. Lo vio atender a 3 mesas distintas con la misma amabilidad eficiente. Lo vio cobrar exacto, sin usar calculadora. Lo vio reír con don Aurelio con la risa cómoda de quien ha tenido esa misma conversación cientos de veces y todavía la disfruta. Y lo vio una sola vez detenerse un segundo al limpiar el mostrador y dirigir la mirada hacia la calle con una expresión que duró menos de 3 segundos. Pero que Javier registró con precisión. No era distracción, era vigilancia. Se fue sin decir nada.
Esa primera noche volvió el lunes siguiente y el jueves después. En la cuarta visita, cuando el bar estaba casi vacío y el reloj marcaba las 10:30, se acercó al mostrador con el vaso vacío y dijo sin rodeos. Mirando a Manuel a los ojos, sé que el señor sabe más de lo que está diciendo. Manuel tomó el vaso, lo enjuagó en el fregadero, lo secó con el trapo blanco y lo colocó en su lugar en el estante. Luego se volvió hacia Javier con la expresión serena de quien ha escuchado cosas más importantes que esa, y respondió: aquí servimos bebida. No historias. Javier sonrió levemente. ¿Puedo pedir otro tequila? Claro. Lo sirvió. Javier lo bebió despacio. Luego dejó su tarjeta sobre el mostrador sin hacer gesto de que Manuel la tomara, solo dejándola ahí. Como quien siembra algo y no exige que crezca de inmediato. Manuel la miró, no la tomó. Javier se fue. La tarjeta siguió sobre el mostrador hasta el día siguiente, cuando Manuel la recogió y la guardó en el cajón debajo de la caja registradora. En el mismo compartimento donde guardaba los recibos de proveedores y los papeles que no quería tirar, pero tampoco necesitaba ver. Era un archivo personal de cosas que podían volverse relevantes o no. La tarjeta de Javier entró en esa categoría sin que Manuel tomara una decisión consciente sobre ello. Lo que sí tomó en cuenta fue la presencia del periodista como una variable nueva. No era una amenaza del tipo que conocía. No venía a cobrar, no venía a intimidar, venía a saber. Y los que vienen a saber en ciertos contextos pueden ser más peligrosos que los que vienen a cobrar porque sus intenciones son genuinas y eso los hace imprevisibles. Esa semana Manuel mencionó a Javier en una conversación breve con el padrino transmitida a través de un mensaje en el celular de la caja de puros. La respuesta llegó al día siguiente, también por mensaje, conocido, sin riesgo inmediato, observar. Manuel interpretó el observar en ambas direcciones, que él observara al periodista y que otros ya lo estaban observando también. Esa doble vigilancia no lo tranquilizó del todo. Javier era un hombre que hacía su trabajo con convicción y ese tipo de hombres en su experiencia no se detenían fácilmente. Fue durante esa misma semana cuando Carmen hizo algo que Manuel no esperaba. Fue a ver a su tío Evaristo. Evaristo era el hermano menor de Manuel, 12 años más joven, que vivía en Los Mochis y trabajaba como mecánico desde hacía 30 años. Era un hombre callado, afable, que bebía poco y hablaba menos, y que había pasado su vida adulta a distancia prudente del mundo, en que su hermano mayor se había movido sin juzgarlo abiertamente, pero tampoco sin acercarse demasiado. Carmen lo llamó un domingo y fue a verlo el siguiente fin de semana. Le llevó tamales de la señora que vendía cerca del bar, como hacía cada vez que iba, y después de comer le hizo preguntas que nunca antes había hecho. No le preguntó directamente qué había hecho su padre. Le preguntó cómo era su padre de joven, qué hacía, con quién andaba, cómo cambió. Evaristo la escuchó, removió su café y estuvo en silencio un momento. Luego dijo, con la precaución de quien mide cada palabra: tu papá fue siempre el más listo de los dos. Y los listos en ese tiempo, en ese lugar, tenían un tipo de camino que no pedían, solo aparecía. No dijo más. Pero fue suficiente para que Carmen comenzara a construir el mapa que llevaba semanas intentando trazar. Un mapa del hombre que la había criado, que le había enseñado a leer y a respetar a los mayores y a no mentir. Y que al mismo tiempo había pasado décadas moviendo piezas en un tablero que ella apenas ahora empezaba a ver. El viaje de regreso a Mazatlán lo hizo en silencio con la vista en el paisaje costero que el autobús atravesaba. Al atardecer. El Pacífico brillaba naranja y quieto a su izquierda. Pensó en la carta sellada. Pensó en las palabras de su tío. Pensó en su padre detrás del mostrador limpiando vasos con el trapo blanco, pensó por primera vez sin resistencia. Que quizás conocer la verdad de alguien no destruye el amor, solo lo obliga a crecer. El mes de diciembre llegó a Mazatlán con el aire que tiene esa ciudad cuando el turismo baja y los locales recuperan sus calles. Un ritmo más lento, más honesto, como si la ciudad respirara diferente cuando no tiene que actuar para nadie. Las luces navideñas aparecieron en las fachadas del centro con esa combinación azarosa de colores que nadie coordina y que aún así tiene una armonía propia. En el bar El Faro, Teo colgó una guirnalda sobre la entrada y puso una estrella de papel de China en el rincón junto al televisor.
Manuel no dijo nada al respecto, lo que Theo interpretó correctamente como aprobación. Fue en ese contexto de relativa calma cuando llegó la noticia que nadie esperaba. Vino a través de un conocido lejano de Manuel. Un hombre que alguna vez había sido transportista y ahora vendía refacciones para autos en la colonia Juárez. Lo llamó un martes por la mañana y habló con la velocidad codificada de alguien que sabe que tiene 30 segundos para decir algo y prefiere no usar más. Que uno de los 11 detenidos en el operativo del lunes había decidido negociar con el Ministerio Público. Que entre las cosas que había ofrecido estaba el nombre de alguien que les proporcionaba listas de comerciantes con problemas fiscales. Alguien que trabajaba en la delegación de la Secretaría de Finanzas del municipio. El nombre que mencionó fue Bernardo Quijano. Manuel colgó el teléfono y se quedó parado en la cocina del bar, sosteniendo el aparato sin guardarlo durante un tiempo que no midió. Bernardo Quijano era un hombre de 52 años, empleado municipal desde hacía 15. Que aparecía de vez en cuando en el bar los viernes al salir del trabajo y pedía siempre lo mismo: una michelada y un plato de botanas. Era el tipo de hombre que no dejaba huella en ninguna conversación. Hablaba del clima, del tráfico, del partido de la selección. Nunca causó ningún problema, nunca generó ninguna sospecha. Había compartido con Manuel en varias ocasiones el tipo de charla banal que se tiene con los clientes habituales. Sin que ninguno de los dos recordara después de que habían hablado exactamente. Era alguien completamente ordinario y había estado alimentando al CJNG con información sobre negocios vulnerables. Eso era lo que más perturbó a Manuel. No la traición en abstracto que en su vida había aprendido a anticipar como una posibilidad siempre presente, sino la escala pequeña de ella. No era un hombre poderoso que se corrompía por ambición. Era un funcionario mediocre que se corrompía por poco dinero y por la comodidad de creer que lo que hacía no tenía cara. Lo que hacía tenía muchas caras. La del bar de alguien que ve llegar a 3 hombres con cadenas doradas y no sabe por qué lo eligieron. La de los dueños de otros negocios que pagaron semanas o meses de extorsión porque su nombre había aparecido en una lista. La de familias que perdieron ingresos o cerraron locales por una amenaza que nunca debió haber llegado a ellos. Esa noche, cuando don Aurelio pidió su tequila de las 6, Manuel se lo sirvió sin decir nada, pero estuvo más callado de lo habitual. Y don Aurelio, que llevaba décadas leyendo el silencio de ese hombre mejor que nadie, no le hizo ninguna pregunta. Javier Mendoza volvió al bar la tercera semana de diciembre, esta vez llegó con lluvia. Una de esas lluvias tardías que Mazatlán tiene en el invierno, breves pero densas, que llegan sin avisar y se van igual. Entró sacudiéndose el agua del cabello y pidió el tequila de siempre. Se quedó más tiempo que en las visitas anteriores. Cuando el bar se vació, se acercó al mostrador con la copa en la mano y dijo, con un tono diferente al de la última vez. Menos confrontacional y más directo. Encontré el nombre de Bernardo Quijano. Manuel no se movió, siguió limpiando el mostrador con el trapo. No sé todavía cómo conectarlo con el operativo, continuó Javier. Pero sé que la cadena empieza en algún lugar que no es la policía y que termina en alguien que no quiere aparecer. Manuel lo miró. Hubo entre los dos un silencio largo diferente a los anteriores. Era el silencio de 2 hombres que se están evaluando con honestidad. ¿Qué quiere usted?, preguntó Manuel. La verdad no siempre se puede publicar. Lo sé. Javier hizo una pausa. A veces la verdad sirve aunque no se publique, para que alguien entienda lo que pasó, para que la gente que lo vivió sepa que no fue invisible. Manuel lo estudió unos segundos más, luego puso un segundo vaso sobre el mostrador. Le sirvió un dedo de tequila y se sirvió otro a sí mismo. Era un gesto raro en el que casi nunca bebía detrás del mostrador. Levantó el vaso apenas Javier lo levantó también. No brindaron con palabras, solo bebieron. Vuelva después de las fiestas, dijo Manuel, cuando todo esté más tranquilo. Javier asintió. Dejó su pago sobre el mostrador y se levantó. En la puerta se detuvo y dijo, sin volverse del todo, Quijano va a declarar formalmente en enero. Lo van a publicar otros antes que yo, si no actúo. Eso ya no es mi problema, dijo Manuel. Javier salió. La lluvia afuera había parado. Ya esa noche, antes de cerrar, Manuel sacó la tarjeta del cajón donde la había guardado semanas atrás.
La observó, el nombre, el portal, un número de teléfono, la giró. En el reverso no había nada. La volvió a guardar en el cajón, pero esta vez en un compartimento diferente, más accesible. No era una decisión, era un movimiento precautorio de los que se hacen sin nombrarse todavía. Porque nombrarlos los convierte en compromisos y él todavía no estaba seguro de querer comprometerse con esa conversación. Lo que sí sabía era que Javier Mendoza era el tipo de hombre que no desaparece solo porque le digan que no hay historia. Era el tipo de hombre que vuelve y cuando volviera, Manuel tendría que decidir qué era más peligroso. Que la historia se contara sin él o que se contara con él. Apagó las luces, cerró la puerta y caminó hacia su cuarto pensando en algo que el padrino le había dicho una vez años atrás. Cuando Manuel era todavía joven y creía que el silencio era siempre la respuesta más segura. El problema con los secretos bien guardados es que cuando llega el momento en que necesitas que alguien te crea, ya nadie sabe que existes. Entonces no lo había entendido del todo. Ahora sí. Enero llegó con el cielo limpio y el mar color acero. En Mazatlán, el primer mes del año tiene una calidad particular. La ciudad se sacude el exceso de diciembre y vuelve a sus huesos, a su ritmo de puerto de trabajo sin adornos. Las guirnaldas del bar El Faro desaparecieron el día 6. Teo las enrolló con cuidado y las guardó en una caja con la expresión de quien cumple un ritual sin cuestionarlo. La noticia sobre Bernardo Quijano se publicó el 12 de enero en 3 portales distintos. Casi simultáneamente. Ninguno era el de Javier. Los artículos eran escuetos: un empleado municipal detenido preventivamente. Vinculado a una red de extorsión a comerciantes cooperando con el Ministerio Público. Ninguno mencionaba el bar El Faro. Ninguno mencionaba al CJNG por su nombre. Era el tipo de nota que aparece y desaparece en 24 horas, absorbida por el ciclo de noticias sin dejar sedimento visible. Manuel la leyó en el teléfono esa mañana antes de abrir, sentado en la mesa más cercana a la ventana. La leyó 2 veces, luego cerró el teléfono y fue a preparar el café. Esa tarde Javier apareció sin avisar, se sentó en el mostrador, rechazó el tequila con un gesto amable y pidió agua. Sacó una libreta delgada de espiral y la puso sobre la barra. No la abrió, la dejó ahí como declaración de intención. Ya salió la nota sobre Quijano, dijo. La leí incompleta. Javier lo miró. Usted lo sabe. Manuel cruzó los brazos sobre el pecho y lo estudió un momento. Luego dijo, ¿qué es lo que quiere publicar exactamente? Que la célula no cayó por trabajo policial, que hubo inteligencia externa. Que alguien protegió a comerciantes de esta zona de una manera que la policía sola no habría podido. Hizo una pausa. No necesito nombres. Necesito que alguien me confirme la estructura de lo que pasó. Y si esa estructura involucra cosas que no conviene nombrar, entonces no las nombro. Pero la historia de los comerciantes que resistieron, que no cedieron, eso sí se puede contar. Manuel descansó los codos sobre el mostrador. Pensó en los 11 detenidos, en el compás, en el dossier enviado a Jalisco, en el incendio. En las semanas de silencio disciplinado que él había mantenido mientras la red trabajaba a su alrededor. Pensó en todos los comerciantes de la zona que habían pagado cuotas durante meses sin que nadie los protegiera. Porque nadie tenía la red ni la historia para hacer lo que él había hecho. Pensó en Carmen. Hay una condición, dijo. Finalmente Javier esperó. Nada que ponga en riesgo a personas que no eligieron estar en esto. Acordado y nada que se pueda rastrear hacia alguien vivo que no quiera aparecer. También acordado. Manuel lo miró un momento más, luego tomó el trapo blanco, lo dobló sobre el mostrador y dijo, vuelva el jueves por la noche cuando cierre. Javier cerró la libreta sin haber escrito nada en ella, dejó el dinero del agua sobre la barra. Y se levantó. En la puerta se detuvo un segundo, como si quisiera decir algo más, pero no dijo nada. Asintió apenas y salió. Esa noche, antes de dormir, Manuel pensó en lo que el padrino le había dicho sobre los secretos bien guardados. Pensó en que quizás había una diferencia entre proteger un secreto y proteger a las personas que ese secreto cubría. Que la discreción no siempre significaba silencio total. Que había momentos en los que hablar con cuidado y con límites era también una forma de responsabilidad. No era una conclusión cómoda. Pero era honesta.
Y a los 67 años, Manuel había aprendido que la honestidad incómoda siempre vale más que la paz fácil. El jueves llegó con viento del norte y olor a sal. Javier apareció a la 1:15 cuando el último cliente había salido y Teo había terminado de barrer. Manuel le dijo a Teo que se fuera. Teo recogió su bolsa sin hacer preguntas y salió por la puerta trasera. Los dos hombres se quedaron solos en el bar cerrado. Manuel sirvió 2 tequilas sin que nadie los pidiera y los puso sobre el mostrador. Se sentó en el banco del lado del cliente, algo que casi nunca hacía, porque ese cambio de lugar era a su manera una señal. Esta vez no estaba sirviendo, estaba hablando. Habló durante casi 2 horas. No habló de nombres, no habló de estructuras internas ni de operaciones específicas. Habló de lo que era hablar de la lógica de un barrio donde los caminos se cierran antes de que uno tenga edad para elegir. De lo que significa construir una vida paralela durante décadas y cargarla sin que se vea, de la diferencia entre participar en algo y ordenarlo. De los límites que él mismo se había trazado y que con todo no eran suficientes para llamarlo inocente. Javier escuchó sin interrumpir. Tomaba notas en la libreta con letra pequeña y apretada. Pero levantaba los ojos con frecuencia porque entendía que en esa conversación el gesto importaba tanto como la palabra. Manuel habló de los comerciantes de la zona. De cuántos habían pagado cuotas durante meses sin que nadie los ayudara, de cuántos habían cerrado. De cuántos simplemente aguantaban porque no había alternativa visible. Habló del miedo ordinario de la gente ordinaria frente a hombres que entran por la puerta principal sin pedir permiso. Habló con más cuidado de que ciertas estructuras que el Estado no puede o no quiere desmantelar a veces se desmantelan desde adentro, no por virtud, sino por lógica de supervivencia y equilibrios de poder que nadie eligió, pero que existen. No dijo que él había sido parte de eso, pero lo dejó suficientemente claro para que Javier, que era inteligente, lo entendiera sin necesitar que se lo deletrearan. Cuando terminó, los 2 vasos estaban vacíos. El viento afuera movía el toldo de lona con un sonido rítmico. Javier cerró la libreta. Dijo, ¿por qué me está contando esto? Manuel pensó la respuesta con cuidado. Luego dijo, porque dentro de unos años voy a ser demasiado viejo para que importe lo que fui. Y antes de que eso pase, quiero que alguien sepa que lo que ocurrió aquí no fue magia ni casualidad, fue gente que tomó decisiones, algunas malas. Algunas necesarias, a veces las 2 cosas al mismo tiempo. Javier asintió despacio. ¿Puedo preguntarle algo personal? ¿Puede? ¿Se arrepiente? La pregunta quedó suspendida en el aire del bar cerrado. El ventilador seguía girando. Manuel miró el trapo blanco doblado sobre el mostrador, luego las botellas alineadas en el estante, luego sus propias manos sobre la barra. Me arrepiento de las personas a las que no pude proteger, dijo al fin, de las decisiones que tomé antes de saber lo que costarían. Pero no me arrepiento de haber salido, ni de haber abierto este bar, ni de la hija que tengo. Javier no escribió esa respuesta, solo la escuchó. Se levantó, recogió la libreta y dejó un billete sobre el mostrador. Manuel lo miró, pero no lo tocó. El artículo va a tomar tiempo, dijo Javier. Quiero hacerlo bien. Tómese el que necesite. En la puerta Javier se volvió por última vez. ¿Tiene miedo de que se publique? Manuel consideró la pregunta con honestidad. Tengo respeto por las consecuencias, dijo. Que no es lo mismo. Javier salió. La puerta se cerró despacio. Manuel se quedó solo en el bar silencioso con la luz tenue del mostrador y el sonido del viento afuera. Tomó el trapo blanco, lo desdobló y empezó a limpiar vasos. Como siempre, como todas las noches, pero esta vez con algo distinto en la postura, 1 centímetro menos de tensión en los hombros. El peso imperceptible de quien acaba de dejar caer algo que cargaba desde hace mucho tiempo y recién ahora nótalo, que pesaba. El hombre llegó un mediodía de febrero cuando el bar tenía apenas 2 clientes en las mesas del fondo y Teo estaba acomodando cajas en el depósito. Reparado. Era delgado, de unos 50 años. Con traje ligero color arena y una cartera de cuero café que cargaba con las 2 manos como si el objeto requiriera ese cuidado. Tenía el aspecto de alguien que trabaja en oficinas con aire acondicionado y no llega nunca tarde a ninguna cita. Se sentó en el extremo más alejado del mostrador, pidió agua, esperó.
Cuando el bar quedó con un solo cliente distraído en la televisión. El hombre se acercó a un banco y se presentó como representante legal de una persona que prefería no ser nombrada. Habló con la economía de palabras de quien ha dicho la misma frase muchas veces y sabe exactamente cuáles son necesarias y cuáles no. Puso la cartera sobre el mostrador, la abrió, sacó un sobre de papel manila grueso y lo colocó frente a Manuel. «Ábralo», dijo. Manuel lo miró un momento, luego abrió el sobre con calma, con el mismo gesto parsimonioso con el que hacía todo. Adentro había un documento de varias páginas con sellos notariales y firmas. Lo leyó despacio, desde el encabezado, leyó su nombre. Leyó la dirección del inmueble donde el bar El Faro llevaba 22 años funcionando. Leyó la palabra propietario, donde antes siempre había dicho arrendatario. Dobló el documento, lo volvió al sobre, puso el sobre el mostrador. «¿Quién manda esto?», preguntó el abogado. Respondió sin dudar. Alguien que nunca olvidó. No era una respuesta evasiva, era la respuesta exacta. Manuel lo supo porque conocía la lógica de esos gestos. No se hacen para impresionar ni para crear deudas nuevas. Se hacen para saldar las antiguas, para que quien recibe entienda que lo que dio en su momento fue visto, fue contado y no fue olvidado. Aunque pasaran décadas. Pensó en 2 hombres, en 2 noches distintas, en 2 años distintos. Cuando su trabajo de logística le había permitido anticipar información que entregó sin que nadie se lo pidiera. Solo porque era lo correcto dentro del código que manejaba. 2 hombres que seguían vivos en parte por esa discreción y que aparentemente seguían contando. El abogado se levantó, ajustó su cartera y dijo que cualquier trámite adicional podría coordinarse a través del despacho. Dejó una tarjeta, luego salió con la misma eficiencia con la que había llegado. Como si la entrega de una escritura fuera una gestión administrativa igual a cualquier otra. Manuel se quedó con el sobre en las manos durante un tiempo que no midió. Teo salió del depósito, lo vio así y preguntó si todo estaba bien. Manuel dijo que sí, que siguiera con las cajas. Esa tarde llamó a Carmen. No le dijo lo del sobre de inmediato. Le preguntó cómo estaban sus alumnos, si el inicio del semestre había sido tranquilo, si había comido. Carmen respondió con la desconfianza afectuosa de siempre, que sus alumnos estaban bien, que el semestre empezaba caótico como siempre. Que había comido a las 2. Luego preguntó, «¿Qué pasó, papá?». «Nada malo». «Entonces, ¿qué?». «Ven el domingo». Carmen llegó el domingo con una bolsa de pan dulce y la expresión de quien viene preparada para cualquier cosa. Manuel le mostró la escritura sobre el mostrador sin preámbulo. Ella la leyó 2 veces. Luego levantó los ojos hacia él. «Esto es tuyo». «Ahora sí». Carmen puso el documento sobre la barra y permaneció en silencio un momento mirándolo. No era el silencio de quien no sabe qué decir, era el silencio de quien está acomodando muchas cosas al mismo tiempo. Gratitud, incomodidad, amor. Una comprensión nueva del mundo de su padre que llegaba en fragmentos y no terminaba de completarse. «¿Cómo te sientes?», preguntó al fin. Manuel pensó en la pregunta con honestidad, como si algo que siempre estuvo pendiente finalmente encontró su lugar. Carmen asintió despacio, luego tomó un pan de la bolsa, se lo extendió a él y tomó otro para ella. Y los dos se quedaron un rato comiendo en silencio, uno junto al otro en el bar que por primera vez en 22 años era de verdad suyo. La noche que Carmen decidió no abrir la carta fue una noche de lluvia. Había vuelto al cuarto del fondo mientras su padre atendía el bar con la excusa de buscar una chaqueta que había dejado olvidada semanas atrás. Pero lo que buscaba en realidad estaba en el baúl y lo sabía desde antes de entrar. Lo había sabido desde el día en que la encontró por primera vez con su nombre escrito en la cubierta, con la letra redonda y deliberada de su padre. Como si hubiera ensayado el trazo antes de ejecutarlo. La sacó del baúl, la sostuvo con las 2 manos. El sobre era grueso, de papel manila amarillado por el tiempo, sellado con cinta adhesiva que ya había perdido parte de su adherencia en los bordes. Su nombre estaba escrito con tinta azul, Carmen, nada más, sin apellido, sin fecha. Sin instrucción adicional más allá de la que estaba en la cubierta exterior del baúl. Abrir solamente si yo no estoy. Él estaba. Eso era suficiente.
Carmen sostuvo la carta un tiempo largo, sentada en el borde de la cama de una plaza. Con la lluvia golpeando la ventana que daba al callejón y la voz lejana de una canción llegando desde el salón del bar, pensó en todo lo que había descubierto en los meses anteriores. En la fotografía de 1991, en las palabras medidas de su tío Evaristo. En la escritura del inmueble, en la conversación a medias que su padre le había dado en fragmentos. Como quien entrega un rompecabezas de pieza en pieza, sabiendo que el receptor nunca va a tener todas las piezas. Pero sí las suficientes para entender la figura. Pensó en el hombre que la había criado en las mañanas de domingo con café y pan, en las tardes que él llegaba al acto de fin de año de la escuela. Siempre en la última fila, siempre callado, siempre con los ojos húmedos cuando ella recibía algún reconocimiento. En la manera en que le enseñó a manejar el cambio de una caja registradora cuando tenía 12 años. Con la paciencia de un hombre que cree que saber hacer las cosas bien es una forma de dignidad. Ese hombre y el hombre de las carreteras nocturnas y las cajas sin nombre eran el mismo. Y Carmen había llegado después de meses de resistencia y confusión a una conclusión que no era simple, pero era real. Que las personas no son una sola cosa, que el amor no requiere que la persona amada sea perfecta ni que su historia sea limpia. Requiere que sea verdadera. Volvió a poner la carta en el baúl. La colocó exactamente donde estaba, con el mismo ángulo sobre la libreta de números y debajo de la fotografía de 1991. Cerró la tapa. No era rendición, era una elección consciente. Mientras él estuviera, la carta era de él. El día que no estuviera sería de ella y ese día no era hoy. Tomó la chaqueta del perchero detrás de la puerta y volvió al bar. Su padre estaba de espaldas limpiando vasos. Don Aurelio estaba en su mesa. El ventilador giraba, la canción norteña terminaba y otra empezaba. Carmen se sentó en el banco del mostrador y pidió una cerveza fría. Manuel la sirvió sin preguntar nada, pero cuando se la puso enfrente, la miró un segundo más de lo necesario. Con esa capacidad suya de leer lo que no se decía. ¿Encontraste la chaqueta?, preguntó. Sí, dijo ella. Él asintió y volvió a sus vasos. Estuvieron así un rato padre e hija, con el mostrador entre los dos y la lluvia afuera, en ese silencio que ya no era tenso sino habitado. El tipo de silencio que solo existe entre personas que han cruzado algo juntas y ya no necesitan nombrarlo. Después de un tiempo, Carmen dijo, ¿sabes lo que les digo a mis alumnos cuando cometen un error? Manuel esperó que lo importante no es no equivocarse, es lo que haces después. Manuel no respondió de inmediato. Terminó de limpiar el vaso que tenía en la mano. Lo colocó en el estante y se apoyó en el mostrador con los dos brazos extendidos, mirando a su hija. Eres mejor maestra de lo que crees, dijo. Carmen sonrió. Era una sonrisa pequeña, sin exceso, del tipo que no busca ser vista, pero no puede evitarlo. Y por primera vez en muchos meses, el bar se sintió exactamente como lo que siempre había sido. Un lugar donde la gente llegaba con su peso y se quedaba un rato y a veces, sin proponérselo, salía un poco más ligera. Marzo llegó a Mazatlán con el cielo despejado y el calor que vuelve despacio como quien regresa a casa sin prisa. El mar estaba quieto esos días con ese azul profundo que tiene cuando no hay viento. La luz de la tarde lo convierte en algo parecido a un espejo inclinado. Los turistas empezaban a aparecer de nuevo en el malecón con sus sandalias y sus helados, y la ciudad recuperaba ese ritmo doble que la caracteriza. La vida de los que viven ahí y la vida de los que pasan. El artículo de Javier se publicó la segunda semana de marzo. No era el artículo que Manuel había temido ni el que Javier había imaginado al principio. Era algo más matizado, más cuidadoso. Construido con la precisión de quien sabe que la verdad completa a veces hace más daño que bien y que el periodismo responsable no es solo contarlo. ¿Qué ocurrió?, sino entender a quien le cambia la vida contarlo. El texto hablaba de los comerciantes de la zona centro de Mazatlán que habían resistido la extorsión del CJNG. De cómo una célula criminal bien organizada había sido desarticulada gracias a una combinación de información anónima, operación policial y, entre líneas, la existencia de equilibrios de poder que el artículo describía sin nombrar directamente. Mencionaba a Bernardo Quijano como ejemplo de cómo la corrupción menor alimenta estructuras mayores y cerraba con una reflexión sobre la dignidad de
Los negocios pequeños que sostienen barrios enteros y que raramente aparecen en ningún titular cuando resisten. El bar El Faro no aparecía mencionado. Manuel Castejón Ibarra tampoco. Javier le envió el enlace esa mañana con un mensaje breve. Hice lo que pude con lo que me dio. Gracias. Manuel leyó el artículo en el teléfono, sentado en su mesa junto a la ventana con el café de la mañana. Lo leyó completo, sin apresurarse. Luego cerró el teléfono y se quedó mirando la calle un momento. El lavador de coches de la esquina, que ya no era el mismo de los meses anteriores, sino un muchacho nuevo que no sabía nada de nada. Frotaba un sedán plateado con un trapo amarillo. La vida ordinaria en toda su consistencia. Esa tarde, antes de la hora de apertura, llegó una visita que Manuel no esperaba y que, sin embargo, no lo sorprendió del todo. El padrino entró por la puerta trasera como siempre y se sentó en su lugar habitual. Pidió café, lo tomó con las dos manos. El asunto de Jalisco se resolvió. Dijo sin preámbulo, el tuerto ya no es un problema. Manuel asintió. No preguntó cómo ni cuándo. Esas preguntas nunca habían sido parte de su rol. El artículo del periodista continuó el padrino. Lo leyeron las personas correctas. No hay inconveniente. Bien. El padrino terminó el café, puso el vaso sobre el mostrador con una suavidad casi ceremonial y se levantó. Luego, en un gesto que Manuel no recordaba haberle visto antes, extendió la mano. Manuel la tomó. Se dieron la mano con la firmeza breve de dos hombres que no necesitan decir más de lo que ya se dijeron. El padrino salió. La puerta trasera se cerró despacio. Manuel se quedó parado un momento en el centro del bar vacío. Miró el salón, las 12 mesas, las sillas, el televisor apagado, la guirnalda de Navidad guardada en su caja hasta diciembre. El letrero de neón apagado que parpadeaba al encenderse cada tarde. Miró el estante de botellas y el mostrador y el trapo blanco doblado junto al fregadero. Pensó en que llevaba más de la mitad de su vida construyendo cosas que no podía nombrar en voz alta y que ahora, a los 67 años, por primera vez en mucho tiempo, lo que tenía era algo completamente suyo, un bar, una escritura con su nombre. Una hija que lo conocía de verdad y había decidido quedarse de todos modos. No era poco, era quizás exactamente suficiente. A las 11 abrió el bar. Teo llegó puntual con su bolsa y su cara de siempre. Don Aurelio apareció a las 6 con el periódico bajo el brazo. El ventilador encendió con su chirrido de siempre. El olor a carne asada llegó desde la cocina del fondo y Manuel estaba detrás del mostrador de espaldas a la puerta limpiando vasos con el trapo blanco. Cuando escuchó entrar a los primeros clientes de la noche, giró despacio para recibirlos y antes de sonreír y preguntar qué iban a querer, dirigió la mirada un segundo hacia la acera de enfrente. Estaba vacía. Solo el lavador de coches ya recogiendo sus cosas al final del día. Manuel sonrió levemente. Volvió a sus clientes. Les tomó el pedido con la amabilidad eficiente de siempre, les cobró exacto, les devolvió el cambio. Y el bar El Faro siguió siendo lo que siempre había sido. Un lugar sin pretensiones en el centro de una ciudad que guarda sus secretos mejor que nadie. Donde un hombre viejo con bigote blanco y delantal curtido servía cervezas frías todas las noches como si nada hubiera pasado. Porque a veces la mejor manera de sobrevivir a la historia es seguir abriendo la puerta cada mañana y no explicarle a nadie por qué. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo.